Bueno, buenas noches para todos. Estoy con el micrófono porque en teoría se graba todo. Graciela me pidió charlar con ustedes un poquito las nuevas guías americanas para el manejo del colesterol que salieron, como ustedes saben, a fines del año pasado. En noviembre se presentaron las nuevas guías. Y un poquito charlar con ustedes algunos puntos de las guías, porque como toda guía ustedes saben que son tediosas, son largas y la idea no es aburrir. Simplemente marcar algunos puntos. En algunos siguen diciendo lo mismo y en otros puntos hay algunos cambios, hay algunas diferencias y bueno, de eso se trata un poquito la charla. Para hacer una introducción, digamos, estos serían las últimas publicaciones de guías o documentos de posición. Recuerdan ustedes las del 2013 que fueron bastante impactantes porque rompieron un poco lo que veníamos hablando de lípidos, pero también hubo una del GIAS de 2014, las guías NICE del mismo año, las guías europeas del 2016 y las del 2017 de los endocrinólogos americanos, que todos los recordamos porque, entre otras cosas, ponían lo de la meta ultra baja de menos de 55 LDL para los pacientes de mucho riesgo. Exacto. Y hubo un consenso de expertos de los americanos del 2017, lo mismo hicieron los europeos, básicamente porque tenían que algo decir de los inhibidores de PCSK9, que eran los nuevos fármacos que estaban dando vuelta, y como ustedes saben también hubo dos documentos de posición de la sociedad nuestra, uno sobre el uso adecuado de estatinas y otro sobre estos nuevos fármacos, los inhibidores de PCSK9. Así que en este contexto estamos. Lo que yo les quería recalcar era que las guías previas a estas son del 2013 y como decía antes, habían pateado el tablero. Ustedes se acuerdan de estas guías, hemos hecho miles de reuniones, de ateneos en los congresos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, no hablaba de metas, ¿bien? Hablaba de dosis fijas de estatinas. Vos tenés tal riesgo, te doy dosis fija de estatinas y se terminó la historia. Porque decía que no había evidencia para asociar drogas no estatínicas, o sea, lo único que había era la estatina, porque solo se focalizaba el LDL, el resto de los marcadores lipídicos en principio quedaban afuera, porque incorporaba una nueva ecuación de riesgo que después de muchos años de utilizar el Framingham, bueno, aparecía una nueva ecuación de riesgo que para nosotros era novedosa y no sabíamos cómo iba a aplicar en las diferentes poblaciones. Porque tenía un criterio bastante sensible para indicar estatinas. Básicamente te decía, si vos estás en prevención primaria y tenés más del 7.5%, 7.5 era mucho más bajo al 20% que estábamos acostumbrados a clasificar a la población en alto riesgo, dale estatinas. Tenés más de 7.5, dale estatinas. Algo muy simple. Y otra cosa que nos llamaba la atención, entre otras, era que no aconsejaba pedir laboratorios de control. Como no había meta, ¿para qué íbamos a pedir un laboratorio de control? Si lo único que teníamos que darle era la estatina y nos olvidábamos. Entre otras cosas, esto era lo que las guías americanas del 2013 proponían y un poco ruido hizo y hablamos todos estos últimos años. Ahora, ¿por qué había necesidad de actualizar estas guías? Bien, uno puede decir, bueno, porque hay nueva evidencia. Claro que hay nueva evidencia. Esto fue en 2013, pasaron varios años. Y esto es un resumen de los grandes trabajos en lípidos que salieron en los últimos años. Si bien el MHI estaba publicado en 2011 cuando salieron las guías, se potenció con la publicación del 2014, ustedes se acuerdan, del HPC2, que básicamente destruyeron a la niacina, porque fueron dos trabajos que dieron negativos para el ácido nicotínico, por lo tanto esto no estaba contemplado en las guías del 2013. Pero fundamentalmente estos estudios fueron los que marcaron la necesidad de tener que actualizar estas guías. El Improve-It, 2015, que puso por primera vez que el ezetimibe tenía un efecto beneficioso sobre el riesgo cardiovascular, y los últimos dos estudios con inhibidores de PCSK9, Fourier y Odyssey, con el evolocumab y la lilokumab respectivamente. Todos estos estudios, por supuesto, no estaban cuando se hicieron las guías 2013. Pero fundamentalmente, además de que hay nueva evidencia, ¿qué otra necesidad tenían los americanos de actualizar las guías? Básicamente porque recibieron muchas críticas por todo lo que dijimos antes. Y si tenemos que simplificar las críticas, yo diría que en dos cosas. Primero, porque las guías 2013 eran muy sensibles para tratar con estatinas, por lo tanto había un sobretratamiento con estatinas. Y segundo, porque de alguna manera simplificaban la lipidología. O sea, hacían una cosa tan práctica y tan simple que básicamente, digamos, todo lo que nosotros aprendimos en lipidología quedaba de lado. Entonces, eso fueron críticas muy fuertes de otras sociedades,
de otras, digamos, de otros continentes que nunca acoplaron esa guía. Habitualmente estábamos acostumbrados a que la guía americana salía y todo el resto copiaba lo mismo y las guías posteriores volvían a decir lo mismo. En este caso no, quedaron medio solos. Inclusive, mismo en Norteamérica, otras sociedades científicas de Estados Unidos no acoplaron los mensajes de la guía 2013. O sea, hubo mucho ruido en la comunidad científica y eso hizo que había que actualizar estas guías. Nos dejaba sin laburo, exactamente. No está contemplado en esta actualización de las guías el estudio de Reduce-It porque esto fue posterior, ¿bien? ¿Cómo estás? Que utilizó, ustedes saben, dosis elevadas o concentradas de ácidos omega 3, así que por eso no se nombra en estas guías, probablemente algún update posterior lo va a incorporar. Esto es lo que habíamos mostrado a fin de año, digamos, nos decían una de las 5 razones para ir al evento científico americano era justamente que iban a presentar estas guías y es de lo que vamos a hablar a continuación. Algunas generalidades de las guías, bien, antes de entrar en las recomendaciones y eso, muy general, conceptual, que me parece importante recalcar. Primero, que no es nada más la Sociedad Cardiológica Americana o las sociedades cardiológicas americanas, sino que son 12 sociedades que suscriben este documento. Fíjense que están los cardiólogos, pero también están los diabetólogos y también están los lipidólogos. O sea, de alguna manera los tipos quisieron tener consenso. ¿Bien? Están diciendo una guía, pero que ahora no son 5 cardiólogos locos que han dicho estas recomendaciones, sino que se apoyan en todas estas sociedades. Y eso me pareció una cosa interesante. Lo otro es que si ustedes leen las guías, hacen mucho hincapié en las preferencias del paciente. O sea, constantemente están diciendo, bueno, usted tiene que agarrar y charlar con el paciente, los riesgos, los beneficios, y terminar decidiendo si lo va a medicar o no. O sea, hacen mucho foco en explicarle al paciente qué es lo que vamos a hacer, por qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los pros y cuáles son los contras, y que participe un poco la decisión también el paciente. Eso también es novedoso en estas guías. Otra cosa novedosa es que incorpora tácitamente el tema de la costo-efectividad. Vamos a ver un ejemplo. Pero habla con números, con precios, concretamente habla de costo-efectividad y eso también es novedoso. Las guías nuevas de diabetes de la ADA de este año, también me llamó la atención que cuando ustedes ven las recomendaciones de los nuevos hipoglucemiantes, hay un cuadro que dice, bueno, ante situaciones de bajo poder adquisitivo, de complicaciones económicas, haga esto. O sea, claramente las sociedades científicas se están dando cuenta que el punto económico no es algo para despreciar. Y lo otro conceptual de la guía, cuando uno la lee, yo les llamé recalculando, porque muchos de estos autores de las guías han participado en las del 2013. Y ahora parecería como que cuanto más bajo es mejor, pero antes decían que no, o que no había evidencia. Están recalculando el tema de que lo único que sirve son las estatinas. Vamos a ver ahora que aparecen otras drogas, o sea, eso también están recalculando. No pedir controles lipídicos o utilizar otros marcadores lipídicos son conceptos que estaban muy fuertes en la guía del 2013 que ahora, una especie de recalculando, empiezan a aparecer. ¿Qué dicen del diagnóstico de los lípidos? Estas guías. Muchas cosas. Yo no lo voy a hablar todo, pero pongo 2 o 3 puntos que me pareció interesante recalcar. Dicen, primero, que no es necesario hacer ayuno para sacar a los pacientes. Y eso es nuevo, porque todas las guías estaban acostumbrados a decirnos que el paciente tenía que estar con 12 horas de ayuno para ver los lípidos. Y la verdad es que las guías estas dicen que podés estar en ayuno o no podés estar en ayuno, es lo mismo. Si tenés más de 400 de triglicéridos y el análisis lo ha sacado sin ayuno, entonces ahí sí te aconsejan repetirlo y confirmarlo en ayunas. ¿De dónde sale esto? De muchos trabajos, pero ustedes se acordarán, estuvo acá, estuvo en la sociedad. Este trabajo de hace un par de años había investigado justamente qué diferencia había sacarle sangre a los pacientes en ayuno o sin ayuno. Y la diferencia, fíjense, que en triglicéridos fue solamente de 26 miligramos por decilitro y 8 miligramos para el colesterol total o el LDL. O sea, era en términos absolutos, era muy baja la diferencia en una muestra muy grande y por lo tanto este concepto se fue replicando en otras investigaciones y la verdad es que llegamos a la conclusión de que no es estrictamente necesario
tener un ayuno para el paciente. ¿Bien? Otro concepto que las guías dicen, que también me pareció interesante, es que si tienen un LDL menos de 70, ojo con usar Friedewald, ojo con usar la fórmula que usamos habitualmente para calcular el LDL. ¿Por qué? Porque no, digamos, calibra bien en este grupo de pacientes, no calcula con mucha exactitud el verdadero valor del LDL. Entonces ahí recomiendan usar la medición directa, que algunos laboratorios la tienen, o una fórmula modificada, que sería esta. Algunos le llaman la fórmula de Hopkins, porque se hizo ahí, la del doctor Martin y colaboradores, o la nueva fórmula modificada. Acuérdense que el Friedewald, como yo les decía, se publica, se genera en 1972 a partir de una muestra de 440 pacientes. Con eso se hizo todo el cálculo del LDL y toda la historia con esta fórmula que ustedes conocen. Esta nueva fórmula sale de una muestra mucho más representativa, fíjense que más de 1.300.000 pacientes, y si bien es parecida, lo que llama la atención es que habla de un factor ajustable. O sea, en vez de poner un factor 5 fijo, siempre igual para todos los pacientes, ponen un factor ajustable para calcular el LDL. ¿Y cómo surge ese factor ajustable? Bueno, es una tabla de doble entrada, tienen que conocer el no HDL por un lado y el nivel de triglicéridos. Muy sencillo. Por ejemplo, si un paciente tiene, no sé, entre 130 y 159 de no HDL y tiene, no sé, 160 de triglicéridos, bueno, entonces el factor de corrección va a ser 5.8. Pero va a variar según esta doble entrada de los datos que ponemos. ¿Bien? Y en el trabajo original ellos dicen la concordancia entre el LDL medido directo y esta nueva fórmula fue del 91,7% y fíjense que Friedewald es peor. Pero si analizamos qué capacidad tenían los métodos de clasificar a los pacientes con LDL menos de 70, ¿bien? Menos de 70, fíjense que a medida que suben los triglicéridos, Friedewald cada vez es peor. Y, sin embargo, el nuevo se mantiene con niveles bastante aceptables. O sea, en todos los grupos fue mejor este nuevo método, pero fundamentalmente cuando los triglicéridos estaban altos. ¿Bien? Bueno, esto me pareció también nuevo. Lo otro es que, como les decía antes, en las guías 2013 estaban prescritos cualquier otro marcador lipídico y ahora dicen que la ApoB podría tener una indicación relativa, fundamentalmente en los pacientes que están con triglicéridos altos, y la LPA también podría tener una indicación relativa en pacientes, que es lo que hacemos nosotros, en pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria precoz o que tienen enfermedad coronaria familiar precoz o que tienen enfermedad coronaria ellos, pero no tienen muchos factores de riesgo que explique la situación. ¿Bien? Y más importante, lo vamos a ver después, ponen a la ApoB y a la LPA como potenciadores de riesgo. Y ahora vamos a volver después a esto de potenciadores de riesgo y para qué lo vamos a usar. Dicen que si vos tenés una ApoB más de 130 o una LPA más de 50, bueno, son elementos para considerar que el riesgo está potenciado. Ahora después vamos a volver a esto. Vamos a analizar el primer grupo, aquellos pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular. ¿Bien? Un infarto, una ACV, lo que sabemos todo. ¿Qué dicen las guías nuevas? Bueno, lo primero que pensábamos que iba a pasar era que quizás iban a bajar la meta de LDL. Eso lo discutimos el año pasado. La verdad es que no la cambiaron. ¿Bien? Ellos siguen diciendo que la meta para este grupo de pacientes en prevención secundaria tiene que ser menos de 70 o un 50% de reducción y en todos recomiendan estatinas de alta intensidad como concepto global. Esto la verdad que no cambió. Lo que para mí cambió, porque ahora lo ponen en forma muy categórica, dicen, ojo, que dentro de este grupo de prevención secundaria hay dos grupos. Está el de riesgo muy alto y el de alto riesgo. Eso ya empieza como a complicar la cosa, porque hasta ahora eran todos de alto riesgo, listo, se terminó la historia, ¿y en qué me cambia? Porque siempre uno cuando clasifica o cambia, bueno, ¿en qué me cambia? Ellos dicen, tenés estos factores mayores, bien, o eventos mayores, que son haber tenido un síndrome isquémico agudo en el último año, haber tenido un infarto fuera de este episodio, haber tenido un stroke, o tener enfermedad arterial periférica asintomática. Esos serían los criterios mayores. Y después tenés condiciones de alto riesgo, que básicamente son los factores de riesgo. La edad, tener HF, bueno, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, fumar y una lista. ¿Bien? ¿Y qué hago con esta lista? Ellos dicen, bueno,
Si vos tenés 2 eventos mayores, o un mayor y 2 condiciones de alto riesgo, entonces vas a estar acá. Si no tenés 2 eventos mayores, o no tenés un evento mayor y 2, entonces vas a estar acá. ¿Bien? Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que tuvo un síndrome isquémico agudo hace 4 meses, y que además tiene enfermedad arterial periférica, ya está, es de muy alto riesgo. Se terminó la historia, no me importa nada de esto, ya es de muy alto riesgo. Por ejemplo, si tienen un paciente que tuvo un antecedente reciente de un síndrome coronariano agudo, tiene más de 65 años y es hipertenso, también es de muy alto riesgo. ¿Bien? Porque tiene un criterio mayor y 2. Otro ejemplo, un paciente con antecedente de un infarto lejano, hace 5 años tuvo un infarto, pero es diabético y además tiene un clearance bajo renal, muy alto riesgo. Y así podríamos jugar toda la noche, pero pueden tener un paciente que por ahí tuvo un infarto hace 5 años y que es hipertenso y que tiene menos de 65 años. Y bueno, un mayor, una condición de riesgo, ese paciente sería de alto riesgo. Todo muy lindo, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué la guía hace hincapié en esto y por qué tenemos que diferenciarlo hipotéticamente? No digo que esté bien, digo lo que dicen las guías. Bueno, porque la conducta, en principio, sería distinta a la conducta terapéutica. ¿Y cuál sería la conducta para el de muy alto riesgo? Bueno, en el de muy alto riesgo, ellos dicen, dele estatinas de alta intensidad. Perfecto, hasta ahí no hay duda. Pero aparecen las otras drogas. Ellos dicen, si usted tiene, a pesar de la estatina de alta intensidad, un LDL más de 70, agregue el ezetimibe. Y la indicación es 2A. Y siguen diciendo, si usted tiene un LDL más de 70 o un HDL más de 100, a pesar de estatinas de alta intensidad y ezetimibe, considere inhibidores de PCSK9. 2A. No discrimina edad, o sea, no habla de edad acá. ¿Bien? Ahora, esto cuando el paciente tiene alto riesgo, ¿es igual? No, ahí está la diferencia. La diferencia está que ahí sí tendríamos que ver la edad. Si tiene menos de 75 años, darle estatinas de alta intensidad, no hay duda. Y si tiene más de 70 de LDL, a pesar de la estatina de alta intensidad, deberíamos dar ezetimibe, aunque la recomendación, fíjese que es 2B. Y si tiene más de 75 años, estatinas de moderada o alta intensidad, alta o moderada intensidad, y no habla de otra droga. No incluye los inhibidores de PCSK9. Bien, entonces hay una diferencia terapéutica, en principio, según estas guías, en diferenciar estas dos poblaciones dentro de la población de alto riesgo. Ustedes me dirán, la verdad que la mayoría de los pacientes que vemos van a estar en el muy alto riesgo, y eso es verdad. Pero bueno, puede haber pacientes como el que les mostré, un infarto previo, hipertenso y nada más, 60 años. Bueno, en ese caso va a ser más difícil justificar, por ejemplo, un inhibidor de PCSK9, porque las guías no lo meten, no está en el algoritmo. ¿Bien? A propósito de los inhibidores de PCSK9, hacen hincapié en esta frase, y lo repiten varias veces, a pesar de que no hay datos de seguridad a más de 3 años, esto es por el Odyssey, y su costo-efectividad es baja o moderada a los precios del 2018. Y no consideran umbral. ¿Se acuerda que el año pasado discutimos mucho lo de umbral y meta, que algunas guías ponían un umbral, o sea, un valor más elevado del LDL a partir del cual por arriba podíamos indicar PCSK9? Estas guías no hablan de umbral. ¿Bien? No hablan de umbral. Pero bueno, eso es prevención secundaria. ¿Qué hay sobre los pacientes que tienen hipercolesterolemia grave o severa? Esto no es sinónimo de hipercolesterolemia familiar. Puede ser lo que tiene hipercolesterolemia familiar, pero la mayoría podrá ser poligénica. Básicamente ellos lo definen por el valor del LDL más de 190. Pacientes en prevención primaria que tienen un LDL más de 190. Bueno, acá mucho no cambió. En los jóvenes, en todas las edades de entre 20 y 75, ellos dicen denle estatinas de alta intensidad, que era lo que veníamos haciendo. Si tiene más de 100 de LDL, o no logró bajar el 50%, puede considerar dar ezetimibe. Fíjense que es 2A. Y no deberíamos calcular el score en estos pacientes, porque como ya tienen el colesterol muy elevado, digamos, no tiene sentido, porque por más que el score me dé de bajo riesgo, yo le tendría que dar estatinas igual. O sea, aparece ezetimibe y aparece estatinas como sabíamos. ¿Qué pasa con los inhibidores? Porque yo un poco me quedé cuando vi esto. En realidad, cuando digo en estos pacientes a quién le deberíamos dar inhibidor, dicen, bueno, si tiene una HF confirmada entre 30 y 75 años, que está con máxima dosis tolerada de estatina y ezetimibe y un LDL más de 100, podríamos considerar inhibidor PCSK9, pero fíjense que es una recomendación 2B. O sea, mucho más débil de lo que habíamos visto en los grupos anteriores. Bien, pero solo en este caso. Tenemos diagnóstico de HF, que está en máxima dosis de estatina, y ezetimibe y que tenga un LDL por arriba de 100. ¿Bien?
y es 2B. Y vuelve a decir lo mismo, a pesar de que no hay datos de seguridad a más de 3 años y que la costo-efectividad es baja moderada a los precios del 2018. Tampoco considera un umbral, como las guías europeas que ponían 140, que ponían 160. Bueno, acá no, acá si tenés más de 100, que es la meta para un paciente con HF en prevención primaria, la meta es menos de 100. Entonces es el mismo valor que usan ellos para indicar el fármaco sin un umbral distinto. Bien, ¿qué pasa con el diabético? De alguna manera lo simplificaron un poquito más. Ellos dicen, bueno, si tenés entre 40 y 75 años, estatinas de moderada intensidad, independientemente del score. ¿Se acuerdan que en 2013 nos decían al diabético calcular el score y si tiene más de 7,5, alta intensidad, si tiene menos de 7,5 le puedes dar de moderada? Bueno, acá lo simplifican y dicen a todos moderada. ¿Bien? Y no es necesario, o sea, podés calcular el score, pero independientemente del score le vas a tener que dar a todos estatinas de moderada intensidad. Y lo que sí dicen es que si tenés múltiples factores de riesgo, y acá es donde es medio ambiguo, bueno, no estaría mal darle alta intensidad, que es lo que hacemos todos. En realidad la mayoría de nosotros, en el diabético con más factores de riesgo, el diabético que habitualmente vemos en el consultorio, termina con una estatina de alta intensidad. Pero la guía nos habilita como para poder dar una moderada en principio. En los diabéticos añosos sería razonable continuar con estatinas, fíjense que son todas indicaciones de 2A, y ahí sí te dice que si el diabético es de mucho riesgo y no lograste alcanzar la meta LDL, es ezetimibe. Pero 2B. No me llamó la atención. Diabetes, ezetimibe, 2B. Está bien, son diabéticos en prevención primaria, entre comillas, porque no estamos hablando de diabéticos que han tenido un evento. Son diabéticos que no han tenido un evento. ¿Dónde están los inhibidores? No están. ¿Bien? Y también eso es raro porque ustedes vieron varias publicaciones de subgrupos de diabéticos con evolocumab, con evolocumab, que fue positivo, pero obviamente pacientes, la mayoría, en prevención secundaria. ¿Bien? Pero no los incluye. Exacto. Un espectro total, muy heterogéneo. Un rango infernal. Sí. Seguro esto estaba incluido dentro de la discusión. Después habla de que en los pacientes más jóvenes, que a veces es la discusión que hacemos en el diabético joven, porque de 40 para arriba están todas las guías, pero bueno, dice que si tiene alguno de todas estas cosas, que básicamente son el daño microvascular o la duración de la diabetes, ponen hincapié en los diabéticos de larga data, o neuropatía o retinopatía o vasculopatía medido por índice tobillo-brazo, bueno, deberíamos considerar estatinas aunque el nivel de recomendación es bajo. ¿Bien? Pero en principio nosotros también hacemos eso. En los diabéticos más jóvenes, habitualmente nosotros le damos estatinas, y más si tiene ya una diabetes de muchos años y con órganos comprometidos. Y acá está el punto por ahí más discutible, ¿bien? Que es la gran población que manejamos que está en prevención primaria, que no tuvo un evento, que no es diabético y que no tiene un colesterol por arriba de 190. Que antes nos decían, sacar el score, tiene más de 7,5, estatinas. ¿Bien? ¿Siguieron pensando lo mismo estas guías? ¿Siguieron diciendo lo mismo? Bueno, en realidad empecemos por decir que hablan de los jóvenes, ¿bien? Que en otras guías ni hablaban. Dicen, bueno, en los adolescentes hacen mucho hincapié en las medidas higiénico-dietéticas y obviamente dicen que si hay diagnóstico HF, no demos vuelta, comencemos precozmente con estatina. Que eso ya también lo sabíamos, no es algo nuevo, pero ahora lo dicen. Y en los adultos jóvenes, ¿bien? Que están fuera de cualquier score. Ustedes saben que los scores habitualmente tenés que tener 40 años para empezar a calcular un número, si no, no te lo calcula porque ninguno está en los scores. También hace mucho hincapié en las medidas higiénico-dietéticas y dicen considerar estatinas si el colesterol LDL persistentemente por arriba de 160 y hay antecedentes familiares de enfermedad coronaria o enfermedad vascular precoz. ¿Bien? Hablan de jóvenes en prevención primaria. Pero obviamente el grupo más grande y el que vemos nosotros está acá. ¿Ven? El grupo, la popular, como vemos la mayoría de la gente. ¿Qué te dicen? Bueno, usan el mismo score que en 2013. O sea, ellos vuelven a replicar el score que reemplaza el Framingham que habíamos hablado al principio, que las variables son las mismas que el Framingham,
por ahí incluye la raza como para dato interesante para los americanos, pero es el mismo score, no cambió. Tratamiento de presión arterial, sí. Pero son variables clínicas fáciles de obtener, ¿no? No es nada rebuscado, así que nos aconsejan en los pacientes de entre 40 y 75 años calcular el score. ¿Para qué? Bueno, porque tenemos que hacer el famoso semáforo que nos da ese score con los pacientes. Y acá nos pusieron 4 riesgos. Si tenés más del 20, sos de alto riesgo, no hay duda. ¿Bien? Si tenés menos del 5%, sos de bajo riesgo, no hay duda. El problema, como siempre, está en lo amarillo, ¿no? Está en el medio. Y eso te dice, si tenés entre 7,5 y 20, vas a ser un riesgo moderado. Y si tenés entre 5 y 7,5, vas a ser un borderline, o un limítrofe. Esto es nuevo también, porque esto no estaba en las guías del 2013. En el 2013 te decía, más de 7,5 estatinas, y se terminó la historia. Y acá aparecen 4 categorías. Muy chiquito, tal cual, muy chiquito. Entre 5 y 7,5 tenés razón que eran como los border y que bueno, te daba 2 renglones. Pero no estaba esta clasificación así. Y tampoco estaba lo que viene ahora. Perdón. ¿Qué nos dicen estas 4 categorías? Bueno, la de bajo riesgo, en principio tendríamos que hacer refuerzo de medidas higiénico-dietéticas. Estamos hablando de población primaria con un LD menos 190 que no es diabético y que tiene bajo riesgo, menos del 5% según este score. Corra y coma bien, básicamente. Si tiene alto riesgo, o sea, tiene más del 20%, tampoco hay mucho para discutir. Le recomiendan estatinas y probablemente estatinas que puedan bajar un 50% del LDL, esas estatinas de alta intensidad. Y fíjense que la recomendación es fuerte. Ahora, vuelvo a insistir, ¿qué pasa con el riesgo intermedio? ¿Qué es el problema? Bueno, acá es donde aparece algo nuevo para estas guías y aparecen los famosos potenciadores de riesgo que habíamos hablado al principio. Si tendríamos que buscar en nuestro paciente si hay una lista de situaciones clínicas que ellos lo llaman potenciadores de riesgo. Y en ese caso de que encontráramos potenciadores de riesgo y siempre hablando con el paciente y diciéndole los pros y los contras y qué vamos a hacer y qué le estamos previniendo y qué le podríamos llegar, o sea, ponen mucho hincapié en hablar con el paciente, bueno, podríamos dar estatinas de moderada intensidad. Y si nos quedara duda, si estamos todavía en un dilema, si darle o no darle estatinas, a pesar de que llegamos a este punto, hágale un score de calcio. Eso también es nuevo, porque ahora lo ponen directamente. Hágale un score de calcio con una indicación fuerte. 2A para el score de calcio, como veníamos en los últimos años, es fuerte. Repito, en los amarillos puede ser border o puede ser riesgo intermedio. Si tenés intermedio, más fuerte, fíjense, buscar potenciadores de riesgo. Y si todavía me queda duda de dar o no dar estatina, hágale un score de calcio. En el borderline, por ahí, la clase, fíjense que la indicación es un poquito más baja. Así que uno podría, digamos, estar ahí en el límite y terminar acá. ¿Bien? Terminar con medidas higiénico-dietéticas y ver. Y esperar. Pero en el moderado, que es de 7,5 a 20, que ahí entra un montón de gente, créanme que entra un montón de gente, prueben la ecuación en sus pacientes y un montón de gente va a entrar entre 7,5 y 20, dicen, busque esto, y si todavía no encuentra esto y tiene dudas, score de calcio coronario. ¿Cuáles son esos potenciadores de riesgo? Bueno, a ver, muchos son obvios, digamos, todos nosotros lo sabemos y por ahí lo hacemos de rutina, pero por ahí no tenemos la lista en la cabeza. Si tuvo antecedentes cerebrofamiliares, si tiene un LDL persistente más de 160, fíjese interesante, porque si tiene más de 190 ya estaría. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene 180, 170, 180, 188, persistentemente por arriba de 160? Bueno, es un potenciador de riesgo interesante como para el riesgo intermedio dar estatinas. El renal crónico, el síndrome metabólico, aparece el síndrome metabólico como un potenciador puntual. Situaciones de la mujer, preeclampsia o menopausia precoz. Aparece nuestro consenso, la enfermedad inflamatoria sistémica, por ejemplo, la artritis reumatoidea o el HIV, o sea, tener AR, tener HIV, tener lupus, No te escuché. Tener una enfermedad inflamatoria es per se un potenciador de riesgo y por lo tanto en un paciente con riesgo intermedio nos avalaría dar estatinas. En eso también es nuevo, este concepto es nuevo. Triglicéridos, fíjense, más de 175 persistentes, PCR, Ridker tiene un peso acá que no hay forma
PCR está, LPA y ApoB, acuerden lo que vimos al principio, aparecen estos marcadores ahora como un potenciador. O sea, yo siempre hago la misma pregunta. Si está como potenciador, me está diciendo ACES, pedile. Pero si no, ¿cómo voy a saber si el paciente tiene? Es medio raro, ¿viste? Te dicen, bueno, indicación relativa, pero después te la ponen acá. Entonces, ¿cómo voy a saber si el paciente tiene una ApoB más 103 si no lo pido? Bueno, ahí estamos en una discusión. Y aparece el índice tobillo-brazo también como un potenciador de riesgo. Ahí va. Score de calcio. ¿Qué dicen del score de calcio? Bueno, si vos tenés un paciente con riesgo intermedio, tenías duda de si darle una estatina y decidiste darle un score de calcio y te da 0, bueno, no le des estatinas. Excepto, la guía dice, que tengas antecedente familiar, tabaquismo o diabetes. Yo me pregunto, si sos diabético ya no estás en esta categoría porque estás en el grupo anterior, así que si tenés antecedentes serofamiliares, el antecedente serofamiliar, ellos mismos me dijeron que es un potenciador de riesgo, o sea que si yo tengo un riesgo intermedio y tiene antecedentes familiares, yo no sé si le pido un score de calcio, yo le doy estatina igual, porque ya es un potenciador de riesgo, es discutible, ¿no? Así que lo único que me quedaría el tabaquismo, ponerle que no es un potenciador, pero bueno. Y después te dicen, si tenés un score entre 1 y 99, a favor de dar estatinas, especialmente en los mayores de 55 años, y si ya tenés más de 100 no hay dudas que tenés que dar estatina, y como decíamos antes, la indicación del score de calcio es 2A. Es una indicación formal bastante fuerte. Claro. Sí, pero bueno, tienen esas cosas que... Ya te digo, esto, para mí poner esto acá es como redundante, porque si es diabético, ya está. No le voy a pedir un score de calcio para ver si le doy estatina o no estatina. Y si tiene antecedente familiar, ellos dijeron, los potenciadores de riesgo está acá, el primero. Entonces, no sé, es para mí redundante. Pero bueno, es lo que pusieron. ¿Qué pasó con la placa? Hemos hecho cuánto trabajo con placa en los últimos años del consejo. No está. La placa no está. No está. Se fue. No sé si está bien o está mal. Es lo que ellos pusieron. Acá está la placa, pero en la guía no está. Es muy americano. Es muy americano. En Estados Unidos el doctor lo hace 90. Claro. Lo hace un técnico, lo hace un... Entonces la calidad es malísima. Y el score de calcio sale 62. Y acá no te lo acepta. Acá no te lo acepta nadie y es imposible. Tomografía computada por diagnóstico de neumonía es la única. Y no lo acepta nadie, sí, tal cual. ¿Alguien le cobra? No. O le cobran un coseguro al paciente que lo destruyen, como para que no pidas más el score de calcio porque te prende. No, sí, es la realidad. Es triste, pero bueno, no está, la placa no está. Y algo interesante que les quería mostrar. Exacto. Sí, sí, es verdad. Nosotros, de hecho, lo seguimos usando, pero no está, en la guía no está. Y les quería mostrar hay que poner la guía de acá. De hecho está. En nuestra guía, en el manejo adecuado de estatinas, figura la placa carótida. Les quería mostrar este trabajo que es de fines del 2018. Está publicado casi en el mismo momento que salen las guías, o sea, parecía a propósito. Pero me pareció interesante mostrarlo. Un solo slide para que vean. Ellos dijeron, ¿cómo es el impacto de las estatinas según tu score de calcio? ¿Bien? Según tu score de calcio. Una enorme corte, fíjense, casi 9 años y medio de seguimiento, más de 13.000 pacientes. ¿Qué son las líneas rojas? Son pacientes que no tenían score de calcio, o sea que el score de calcio era 0. Fíjense que dar o no dar estatinas en esta población con score de calcio 0 era lo mismo. O sea, no había un impacto de las estatinas en esta población. Sin embargo, cuando vos tenías un score de calcio mayor de 0, fíjense que claramente había una diferencia positiva a favor de dar estatinas en comparación de no darla. O sea, este trabajo, de alguna manera, insisto, posterior a la publicación de las guías, avala la importancia o la relevancia que ellos le dieron al score de calcio en el manejo de los pacientes en prevención primaria. Había, sí, pero este fue como parecía a propósito, porque este habla específicamente de... No, sí, pero hay muchos trabajos que hablaban del score de calcio como predictor. Pero específicamente, si las estatinas, si el score de calcio es un modificador de efecto, sí, no hay duda, pero acá la pregunta no es si es un predictor, ya sabemos que es un predictor. Acá la pregunta es si es un modificador de efecto. Si el score de calcio que tengas o no tengas te modifica el efecto que hace la estatina. Y acá, en realidad, lo que quiere demostrar es eso. Bueno, pero acá lo que te demuestra es eso, o sea, que parecería como que el score de calcio te modifica el efecto de la estatina. En los que tienen score de calcio, la estatina impacta,
y en los que no tienen score de calcio, la estatina no impacta. Es una corte, ¿está bien? Pero me llamó la atención y está bueno mostrarlo y discutirlo con ustedes. Para finalizar, 2 o 3 cositas más. Algo que me llamó la atención, nosotros en el contexto de la hipertrigliceridemia, fibratos, ¿bien? En general, fibratos. Sin embargo, en los últimos años ya veníamos repitiendo muchas veces en los casos clínicos, en las discusiones, ojo que si tenés una hipertrigliceridemia moderada, por el riesgo que eso implica, porque seguro el paciente tiene un síndrome metabólico, o el paciente es diabético, bueno, ¿por qué no empezamos con estatinas? Y el fibrato lo dejamos para después a ver qué pasa. Eso lo veníamos repitiendo siempre, salvo que tuvieras unos triglicéridos muy elevados por el riesgo de pancreatitis. Eso lo veníamos repitiendo. Bueno, ahora ellos lo ponen bastante así. Obviamente que lo que sabemos todos, que tenemos que eliminar las causas secundarias, que tenemos que reforzar las medidas higiénico-dietéticas, pero te dicen, fíjese, si el riesgo tiene más de 7,5, o sea, básicamente me están diciendo, tiene riesgo intermedio a más, deberíamos considerar estatinas, inclusive en los casos de triglicéridos por arriba de 500. Y recién hablan de fibratos o omega 3 cuando tienen más de 1000. O sea, podemos discutirlo, pero me pareció interesante que posicionen a las estatinas nuevamente fuertes para bajar el riesgo, más allá del nivel de triglicéridos. ¿Bien? Por lo menos en la moderada o moderada más. Después podemos discutir qué llamamos severa, si más de 1000, si más de 887, podemos discutirlo. Pero me pareció interesante mostrarlos. Con el embarazo ponen lo que todos sabemos, deberíamos suspender las estatinas 1 o 2 meses antes si el embarazo se va a programar, básicamente en pacientes probablemente con HF o con colesterolemias muy altas, y suspender inmediatamente al constatar embarazo en las pacientes que están tomando medicación hipolipemiante. Esto está puesto, no hay duda, ya está. Antes lo hacíamos porque pensábamos que ahora ya está puesto, está escrito. Y finalmente, la última diapo les muestro, esto es les dije al principio que hablaba mucho de costo-efectividad y que lo ponían con números y con guita, un precio. Y te decían, esto es un cuadro que abajo está la eficacia medido en QALYs y acá está el famoso ISER, que es de alguna manera la relación costo-efectividad incremental, es decir, cuánto me cuesta un QALY ganado al agregar una nueva tecnología, un nuevo fármaco, una nueva implementación. En este caso lo nuevo sería PCSK9, lo estándar sería la estatina. ¿Cuánto me cuesta un QALY extra ganado al dar un PCSK9 con respecto a dar estatina? Y lo que ellos graficaron es muy interesante, porque dicen, al precio actual del 2018 en Estados Unidos, que ellos calculan creo que $14.000 al año, fíjense que siendo lo más generoso posible, que es un umbral muy alto de un ISER de 150.000, que para nosotros es, olvídense, pero para ellos siendo generosos, fíjense que ni siquiera a una eficacia muy alta siempre sos no costo efectivo, no hay forma. Si bajaras el precio 50%, o sea, la mitad, bueno, tendrías que ser muy efectivo y tendrías que considerar un umbral, digamos, aceptar o estar dispuesto a pagar un valor bastante elevado por esa nueva tecnología, fíjense, entre 50.000 y 150.000. Ahora, si sos bastante ortodoxo y decís, no, yo más de 50.000 no voy a aceptarlo, bueno, en ese caso, fíjense que solo a niveles de 75% de descuento del precio y a alta eficacia podría llegar a ser costo efectivo. ¿Bien? Lo que te están tratando, y esto es un gráfico que está copiado de la guía, o sea, no es que esto es otro trabajo, porque ustedes habrán leído por lo menos una docena de trabajos de costo-efectividad con estas drogas, pero los tipos lo pusieron. Lo pusieron, demostraron, dijeron que probablemente tendría que bajar el precio, y por eso las indicaciones de PCSK9 son específicamente en el de muy alto riesgo. En la prevención secundaria, pero en el de muy alto riesgo. ¿Bien? En el resto fueron un poco debilitados. No digo que esté bien o esté mal, yo digo lo que dicen ellos y cómo lo justifican. Así que yo no los quiero aburrir más, me gustaría discutir, creo que es la última, sí, discutir un poquito con ustedes, a ver qué opinan sobre estos conceptos de las guías, qué les parece más novedoso, más criticable, si les parece bien los cambios con respecto al 2013, algo Alfredo ya nos anticipó. Espera que le voy a dar el micrófono porque si no, no sé. No sale el audio, pero se graba. Sí. Sí, la TP3.
¿Qué interpretación? No sé, ¿qué interpretación? Yo creo que están buscando, primero, deben estar buscando compensar que el otro era medio avanzado. Más espalda. Sí. Martín, Gustavo. Dale el micrófono, Picho. Creo que a pesar de algunas dudas tiene algunas cosas interesantes. Primero que nosotros como público resalta el hecho de la valoración de establecer el riesgo. Eso es importante, yo creo que no es una cosa que marca la diferencia. No te voy a hablar de la protección del intermedio. Para toda la radiología tenemos un problema de disponibilidad para hacer el tratamiento. Pero tiene una cosa buena que me parece a mí, que empieza con el tratamiento escalonado, cosa que empezás con un tratamiento, o sea, de drogas de baja intensidad, vas progresando de cierta manera y te permite físicamente, porque también te permite antes no anterior. Exacto. Acá te puedes controlar. Sí. Una persona te puede controlar a los 4 o 5 minutos. O sea, el efecto que ya se la mano a una piedra. Pero ahora lo ponen muy fuerte. Y después lo ponen único, además. Porque antes sí, hacen el borderline. Bueno, hágale un score de calcio. Pero ahora lo ponen muy fuerte. Estamos yendo. Si tenés dudas, score de calcio. Los trabajos que han comparado los diferentes métodos de imágenes claramente posicionaban el score de calcio como el mejor método. Pero hay una realidad, digamos, están los costos y la factibilidad que tenemos. Yo coincido 100% con Alfredo, es imposible pedir un score de calcio a un paciente en nuestro país. O sea, si no te lo rebotan, en la obra social le cobra un coseguro, digamos, no sabes, es complicado, digamos. Ojalá que eso cambie, digamos, porque la verdad que, como dice Alfredo, te autorizan la recontraangiografía digital, pero vos le pones score de calcio y no te lo autorizan. Entonces, eso es una realidad que, bueno, la tenemos nosotros y que evidentemente no la tienen ellos. Pero es verdad que los... Por supuesto. Un Doppler. El Doppler le cayó, digamos, lo que cayó fuerte fue el IMT. O sea, el IMT falleció, murió, lo velamos, perfecto. Pero la placa sigue estando en principio, sabemos que es menos que el score. Hay muchos trabajos que... Pero a veces llama la atención de ya lo habían borrado casi de la otra, la anterior, ¿no? No es nuevo ahora que la otra. Exacto. Bueno, en la europea la última está. Lo arrastró el tema del IMT, que para mí el tema de haber sacado el IMT tiene que ver con la heterogeneidad que hicieron los estudios, porque en realidad los estudios con IMT se valoraban todos en formas distintas. Entonces yo creo que el IMT debe marcar riesgo, pero no lo pudieron demostrar por la heterogeneidad que tuvieron cuando hicieron los estudios. En cambio con placa pasa algo distinto, pero como es algo similar, yo creo que la placa fue arrastrada por el tema del IMT. Pero es un marcador de riesgo indiscutible, y la factibilidad y la relación costo-beneficio para nosotros es mucho más fácil, como dicen ellos, hacer un Doppler carotidio que hacer el score de calcio. El Doppler y la ecografía de un vaso es mucho más económica que hacer un score de calcio. El tema de la calidad, ¿no? Hay todo un software, la mejoría de los soft para ver la calidad de la placa y claro, un volumen grande con un seguimiento largo. Lo
Lo que pasa es que el grupo ARIC también tiene muchos años y está bien. Esto es otra cosa, pero no es que Placa tiene el ARIC atrás, ¿no? El score de caso tiene el MESA, pero... obvio. Una cosa que me parece interesante es que muchas veces nosotros... ¿Qué decíamos antes del síndrome metabólico? ¿Qué decíamos del síndrome metabólico? Si tiene síndrome metabólico, es más riesgo, le damos estatinas. Sin embargo, bueno, nosotros hicimos un trabajo a principio de año que nos planteamos esa pregunta. ¿Todos los pacientes con síndrome metabólico deben recibir estatinas? Bueno, el paciente con las características que llamamos síndrome metabólico. Que todos decíamos, bueno, y la verdad es que la guía no te dice, si tienes síndrome metabólico, dale estatinas. No te dice eso, ¿no? Te dice, fíjate que sea diabético, fíjate si tiene un evento, si tiene prevención primaria, sacale el score. Pero no te dice, si entras por síndrome metabólico, dale estatina. Ahora la novedad es que aparece como un potenciador. Entonces yo lo que entiendo, tengo un paciente con síndrome metabólico, probablemente le saque el score y me va a dar un riesgo intermedio. Es muy probable, riesgo intermedio o alto. Ahora, teniendo ese dato, y que además el síndrome metabólico es un potenciador, de alguna manera me está diciendo dale estatinas. Quedaría fuera el paciente con un síndrome metabólico que tiene bajo riesgo, que son los menos. ¿Bien? Lo mismo podríamos decir con alguna de esas variables, el renal crónico, el paciente... Por eso. Bueno, el HOPE-3 está explicado en las guías, o sea, porque tenían los datos. El riesgo intermedio per se no está, porque no es que la guía te dice, tenés riesgo intermedio, estatinas. No te dice eso. No te dice eso. Te dice riesgo intermedio, discuta con el paciente, fíjese el clima, vaya a ver los potenciadores. Y si tiene dudas, score de caso. Sí. Bueno, es lo que discutíamos. Nosotros habitualmente, ¿qué hacíamos? Le dábamos fibrato. Menos de 500 dábamos estatina, más de 500 dábamos fibrato. Pero ahora cuando uno lee esta guía, dice moderada o inclusive más de 500, dice, si el riesgo es alto del paciente, el riesgo cardiovascular, no el riesgo de pancreatitis, también te dicen dale estatinas. No sé si está mal, porque vos le das estatina y un 25% te va a bajar en los triglicéridos. O sea que si tienes 600 de triglicéridos es muy probable que lo saques del riesgo de pancreatitis. Sabemos que el riesgo de pancreatitis es mucho más cuando es más de 1000. Empieza a partir de los 500, pero en realidad es más de 1000. Así que no sé si está tan mal. Pero yo no digo que sea que tengan razón ellos o que tengamos que cambiar lo que hacemos, pero me llamó la atención a mí también ese valor, por eso se los puse. Porque lo ponen ahí como que, bueno, si el tipo tiene riesgo cardiovascular elevado, por más que tenga 600 triglicéridos, podrías empezar con estatina. Lo que no quiere decir que después le asocies un fibrato si queda con remanentes altos o queda... Pero eso me llamó la atención, yo coincido con vos. Lo que hacíamos todos, o sea, si tenía más de 500, en principio... En prevención primaria, como por el riesgo de pancreatitis, le empezábamos con un fibrato, además de las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Pero ahora podríamos. Lo que pasa que también, es, cuando vos le das estatina a ese, las otras intervenciones, ejercicio, peso y omega 3, dependiendo de la dosis, cada una de ellas te baja triglicéridos 40%. Cada una de ellas por separada. Lo que pasa que ahí está la otra cosa que nadie lo cumple, pero y va a tener que ver ahí, tiene que ver con los pagadores en Estados Unidos, si le van a pagar un fibrato a cosas que se pueden controlar con ejercicio, con descenso de peso, con consumo de pescado o suplementos, dependiendo de la dosis de cada una de esas cosas. Sí, respecto a los potenciadores o en general a otros marcadores, bueno, no quisiera mencionar al HDL. ¿Hace alguna mención al HDL bajo o una relación?
Por eso aclaré que no estaba, porque fue posterior. Bueno, eso va a ser probablemente Grace, me dirás, pero es un Ateneo, ¿no? Por eso, va a ser un tema de Ateneo de este año, el tema de los omega 3 a partir del Reduce It. Bueno, ahí está. La pregunta ¿es por algo lipídico o es algo extralipídico? Primero. Segundo, bueno, lo de la dosis. Insisto. Bueno, por eso. Pero nunca habíamos utilizado esta dosis. Nunca habíamos utilizado esta dosis. O sea, es una dosis muy elevada. Y la pregunta es por mecanismos lipídicos que te baja el riesgo? Va a haber un Ateneo especial, así que lo vamos a discutir con... Va a venir un Ateneo especial en eso. Va a haber un Ateneo especial. Claro. Porque me parece que es un tema para discutir. En realidad te dice que no hay, te termina diciendo que no hay evidencia. La verdad es eso, tendrías que dejarla solo con medidas higiénico-dietéticas y bancártela. Nadie, digamos, es muy poco probable que haga un evento por tener colesterol muy alto durante el embarazo. O sea, no, las resinas sí, hay una sola indicación que figura en el diabético, que 2B también creo, no la puse, pero sí, después casi desapareció. La nombran en un solo escenario, en un escenario muy puntual. Pero básicamente lo que se posiciona, básicamente por el Improve, es ese TIMIBE, que muchas indicaciones son 2A, pero algunas son 2B, y lo que aparece son los inhibidores de PCSK9, alguna 2A y la mayoría 2B, y en algunas ni aparece. A diferencia por ahí lo que planteaba el statement de 2017. Me parece que fueron cautos diciendo, bueno, vamos a empezar por esto. Después se amigaron, sí, un poco me parece, no sé qué opinás, pero es como que se amigaron un poco con el resto de la gente. Y por eso no es menor lo que le decía al principio, que eran 12 sociedades que metieron a los lipidólogos, metieron a los diabetólogos, que somos todos amigos, y esto es de todos. Absolutamente. Y por eso me pareció interesante lo de la ADA, de las guías nuevas, que te ponen, ojo que si tenés problemas económicos, bueno, empezá con esto, te dicen, el low cost. Eso también está bueno, porque no somos todos americanos, todos vivimos con... Así es. Sí, yo lo uso mucho. Sí, yo lo uso bastante. ¿Pero por qué? Porque tengo un sesgo que es que me mandan también muchos intolerantes. Entonces, bueno, es una herramienta muy buena para poder asociar con estatinas sin necesidad de tener que dar dosis por ahí más altas que no las toleran los pacientes. Entonces yo digo, yo tengo un sesgo que es sesgo de derivación, digamos. Pero estoy conforme y tiene muy buenos resultados. Y ahora esto te avala en principio porque... Exacto, porque te tenés... exactamente, ¿cómo le di? Salvador. Sí. Yo creo que me parece que no estamos, es demasiado todavía débil, me parece, la evidencia
como predictor de riesgo o como marcador que para decir que lo tenemos que tener como un objetivo terapéutico. A mí me parece que no, con los métodos que tenemos, incluso tampoco el score de calcio. El score de calcio es un problema cuando el paciente está tomando estatinas, que le sube. Le sube el score de calcio porque calcifican más las arterias, entonces entramos en un berenjenal que no salimos más. Acá estamos hablando del score de calcio en el paciente que tengo que decidir darle estatinas. ¿Está bien? Porque después, la teromatosis, cuando ya metiste la estatina en el medio, es otra discusión. Para mí no sirve, hay mucha variabilidad interobservador entre los métodos, digamos. Yo te digo, hago Doppler y no estaría capacitado para decir este está más calcificado o menos calcificado, por lo menos con los soft que usamos habitualmente. Si después me decís, voy a venir un nuevo soft 4.0 y que ahora te va a medir con una especificidad muy elevada la cantidad de calcio, componente lipídico, inflamatorio, y eso vos demostrás que con las estatinas lo modificás y eso impacta sobre... Bueno, eso es otro cantar. Pero con lo que tenemos hasta ahora me parece que no. Sí. Con más calcio, sí. ¿Y qué sabes si se calcificó por otro motivo? ¿Cómo sabes que fue por la estatina y cómo sabes que eso va a impactar en el riesgo? Es muy subjetivo, o sea, yo me parece que no lo tomaría en cuenta. Sí, claro. Sí, claro. Así es. Sí, claro. Menor a 70. Y ese es un gris, eso no hay mucho ahí. No, ahí no hay mucho. La verdad que no, es justamente el punto que no hay muchos datos. Él dice un diabético, presión primaria, decís vos, que tiene 60 LDL basal. Difícil. No, según la guía siempre no. O sea, te dice que tenga una edad, a partir de una edad, que tenga eventos. Claro, si tiene más de 40 años y en principio tiene un LDL entre 70 y 190, sí. Si tiene menos de 70, o es más añoso, o es más joven, ahí es donde empezamos con los grises que no tenemos mucha evidencia. No hay trabajos en gente de 30 años, o gente, como vos planteás, en gente con menos de 70. Es una buena pregunta. La verdad que ellos no te la responden y te dicen no sé. Te dicen no sé. Porque no hay datos, digamos. No hay datos. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué hacen? ¿Qué haces vos si tenés un paciente diabético que te viene con 60 LDL? 60 años, diabético, 60 LDL. ¿Le das o no le das estatina? No me tocó nunca uno así, siempre me tocan con más, pero sí me ha tocado con... El joven ya es otra cosa, ¿eh? Sí. Si tiene menos de 70, puedes decir, bueno, busca otro y con LDL menos de 70 basal. Según las guías te dice, haz lo que quieras. Haz lo que quieras porque no sabemos. Las guías se basan en la evidencia que hay. Cuando no hay, o sea, vos puedes no saber qué hacer porque no tenés evidencia o porque hay algo que te dice que no lo hagas. La mayoría de las cosas que no se sabe qué hacer es porque no tenemos evidencia, no porque hay cosas que dicen que no sirve. O sea, hay pocas cosas que dicen en el dialítico, eso sí que hay trials específicos que dieron negativo y esos son clase 3, pero la mayoría es no sé.
Bueno, eso tendrías que tratar. 90 LDL tendrías que tratar. Pero las guías de 2013 también decían que tenías que tratar, ¿eh? O sea, eso no es nuevo. Las guías de 2013 decían, si vos tenés entre 70 y 190, estatina. Entre 40 y 75 años, ¿no? ¿Estamos? Bueno, gracias.